A nombre del programa de género de la Biblioteca Jorge Bertis Campero y del Centro de Cultura de la Universidad Iberoamericana León, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Las historias que cuentan nuestros cuidados, de la periodista y escritora Daniela Rea. Daniela, es un gusto y un honor tenerte en nuestra universidad. Siéntete bienvenida. Queremos expresar nuestro agradecimiento a Bitácora 52 de la maestra Julia Cuellar por las gestiones para que esta conferencia tuviera lugar en nuestra universidad, así como también agradecer en especial al colectivo de mujeres lectoras ¡Qué Vulgaridad! Rebeca Ortega, Daniela Espinosa y Norma Regalado. Muchas gracias, chicas. Me permito leer una síntesis curricular de nuestra invitada. Daniela Rea Gómez es originaria de Irapuato, Guanajuato. Inició su labor periodística en Veracruz en el periódico El Sur. Su trabajo periodístico se caracteriza por el enfoque de derechos humanos. Los trabajos de investigación que ha realizado tienen un fuerte tinte social y político. Ha colaborado en el periódico Reforma, donde cubre temas de conflictos sociales, derechos humanos, violencia y temas de pobreza. En 2017 dirigió el documental No sucumbió a la eternidad, el cual recoge la historia de dos mujeres que han perdido a un ser querido debido a la violencia en México. El documental fue exhibido en el Festival Internacional de Cine de Morelia y en Ambulante Gira de Documentales. Es una de las fundadoras de la Red de Periodistas de a Pie. Es integrante de la Red de Periodistas de a Pie y de los Nuevos Cronistas de Indias de la Liga Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Es autora de Fruto, Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra, La tropa, ¿Por qué mata a un soldado?, Generación Bang, Temas de hoy, México, Nuestra aparente rendición, La justicia de todos, País de muertos, Crónicas contra la impunidad y 72 migrantes. Entre los premios que ha recibido están el Premio de Reflexión sobre Derechos Humanos, otorgado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2003, Premio de la Excelencia Periodística en el 2013, Premio Género y Justicia, otorgado por ONU Mujeres y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2013. También ha recibido el Premio Brecht Valdés de Periodismo y Derechos Humanos en 2018. Cedo la palabra a Daniela, quien nos hablará sobre lo que significa cuidar siendo mujer en México. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por estar aquí, por todas las cosas que tuvieron que mover, organizar o posponer o dejar en pausa para, pues no sé, para moverse, para hacer un ratito y podernos encontrar aquí en esta charla. Conferencia suena así como muy grandote, pero para darme seguridad a mí misma me lo voy a plantear como una charla y sobre todo como una conversación con ustedes. Yo preparé algo que tiene que ver justo como con lo que hay detrás de nuestros cuidados, cuáles son las realidades que revela el hablar de cuidados, qué ponemos sobre la mesa cuando estamos hablando de cuidados. Y después de esto me gustaría como que pensáramos juntas y juntos en cuáles son las posibilidades o cuáles serían las cosas que imaginamos hacer o que podríamos comprometernos a hacer como colectivo, como grupo universitario, como grupo de amigas, como comunidad familiar, como lo que ustedes quieran imaginar, para responder a un problema que es súper relevante, que empezamos a hablar con él hace algunas décadas, pero sobre todo se puso más relevante cuando la pandemia nos mostró así que los cuidados, que sin cuidados la vida no existe, no es posible. Y entonces, ¿de qué manera vamos a responder a eso que nos involucra a todas las personas estamos vivas porque alguien nos cuidó? Entonces todas tendríamos que pensar de qué manera responder a ello, tanto en el plano político, de política pública, pero también en el plano de nuestros vínculos y de nuestras relaciones. Entonces una invitación sería
a que después de esta conversación pudiéramos platicar, pensar sobre qué cosas se pueden hacer y cómo podemos pensar juntas una respuesta hacia los cuidados. Y bueno, también me quiero sumar a los agradecimientos. Muchas gracias sumo el agradecimiento a Julia por las logísticas que tuvo que hacer para que este encuentro entre todas nosotras fuera posible, y que al rato va a llegar porque desafortunadamente tuvo una junta a la misma hora, pero llegará en algún momento. Bueno, gracias también a todo el grupo de la Ibero que hizo lo que se tenía que hacer, ¿no? Desde Mónica, Maggie, para que este encuentro, las personas con toda la paciencia de trámites administrativos también, muchas gracias. Y pues a cada una de ustedes que está aquí con ánimo de compartir lo que nuestras historias nos convocan, ¿no? Siento que yo, escribí Fruto, pero creo que cada una de las personas que estamos aquí podríamos escribir nuestro propio libro Fruto y pensar en nuestras propias relaciones y en cómo honrarlas y cómo relacionarnos con ellas desde otro lugar. Bueno, pues muchas gracias y bienvenidas aquí también en este encuentro. A mí me gustaría como arrancar esta conversación con un montón de datos y de cifras que para mí fueron muy relevantes para entender la importancia de los cuidados, no solo en términos de mi vida personal y de saber, claro, yo existo porque mi mamá me crió y me cuidó, sino poder dimensionar lo que implica que todos los días un gran número de personas en este país, y sobre todo mujeres de sectores más precarizados, cuidan a personas, y ese cuidado que representa en términos de un país, ¿no? Quizá algunos de ustedes ya conocen esta cifra, pero si no, a mí me gustaría que la pensáramos juntas, porque justo a mí me puso sobre la mesa como de una manera muy clara y de golpe lo que representan los cuidados, ¿no? En México, todo el trabajo que hacemos, ¿qué es el trabajo? ¿Qué son los cuidados, no? Porque el nombre de ponerle trabajo de cuidados también es una posición política. En México, los cuidados son todas las acciones que se llevan a cabo para que una vida exista, ¿no? Entonces, los cuidados implican que nuestra vida cotidiana, por ejemplo, implica que exista un lugar donde vivir, implica que ese lugar donde vivir tenga luz, tenga agua, tenga gas, tenga lo necesario para las actividades diarias que hacemos ahí, que esté limpio, que esté ventilado, que esté no sé, decorado, que esté bonito. Implica que todos los días tengamos algo que comer y por lo tanto que el refri tenga comida. Implica que alguien haya permitido que esa comida exista y que esa comida fuera trasladada hasta el refrigerador. Implica que tengamos ropa que ponernos, implica que haya agua y jabón para podernos bañar y lavar los dientes, la cara, el cabello. Implica que prácticamente implica que tengamos salud física, que si nos duele la cabeza podamos tomar una pastilla, ponernos algunos aceites, que si tenemos alguna enfermedad crónica o bajo tratamiento, que haya tiempo de ir a esas terapias que implican ese tratamiento. Implica también nuestra salud mental, que estemos medianamente o en lo posible, pues sí, con alguna estabilidad emocional, alguna estabilidad mental, lo que se llama salud mental, ¿no? Entonces, prácticamente los cuidados implican todas aquellas acciones que hacen que una vida exista, ¿no? Vivir, comer, vestir, dormir, tener salud física, tener salud mental y que todas las cosas que hacen posible eso estén dispuestas, ¿no? Por eso me refería a los servicios básicos del agua, la luz y el gas. Entonces, la gran mayoría del trabajo de cuidados que implican mantener una vida, es decir, alimentarla, limpiarla, vestirla, curarla, sostenerla, escucharla, administrarla, organizarla y conservar el lugar en el que vive, en el año 2000 representaba una cuarta parte del Producto Interno Bruto. Es decir,
todas estas acciones que hace que nosotros hoy y los otros 120 millones de mexicanos en este país estemos vivos haciendo lo que estamos haciendo, ya sea estudiando, trabajando, o no sé, desocupados, ocupados en otras cosas. Los trabajos para eso representan una cuarta parte del Producto Interno Bruto, es decir, una cuarta parte de la riqueza que sostiene a este país en términos económicos proviene de los cuidados. Si todas estas acciones que acabamos de mencionar se tradujeran en un valor económico, representan esa cuarta parte del Producto Interno Bruto. Es decir, todas esas acciones que acabamos de mencionar, por la que todos y todas pasamos cada día de nuestra vida, a veces de manera imperceptiva, que no sé, ya no lo percibimos y que ya lo asumimos como algo que debe existir y que damos por hecho que debe estar ahí, representa más de lo que representa cualquier otra industria, ¿no? La minería, el turismo, la industria de la construcción, la industria extractiva. Y a mí ver las cosas desde esta perspectiva me hizo dimensionar de alguna manera que no solo, sin los cuidados, no solo nuestras vidas, muchas gracias, bueno, no solo nuestras vidas no existirían, o sea, no solo no estaríamos aquí, no habríamos sobrevivido, no sé cuánto tiempo pueda durar un bebé sin comer, pero no habríamos sobrevivido mucho tiempo sin los cuidados. Pero no solo nosotros, sino que este país y yo creo que todos los países de América Latina no serían sostenibles, o más bien no tendrían garantizadas todas estas acciones y todo que tasado en términos económicos equivale a una cuarta parte para poder echarse a andar, ¿no? O para poder desarrollar las otras industrias. Y me parece que a mí cuando me di cuenta de eso, cuando me di cuenta que de alguna manera el trabajo de cuidados representa tanto en términos económicos, me dio un enojo muy grande, ¿no? Porque este país es muy injusto en términos en su respuesta a los trabajos de cuidados. Si nos ponemos a pensar que por un lado aportamos una cuarta parte del Producto Interno Bruto a los cuidados, y por otro lado nos ponemos a pensar en qué porcentaje de la riqueza del país se destina del Estado para ser recíproca con estos cuidados, este porcentaje es del 0.1%. Es un estudio que hizo una organización y esto no considera escuelas porque están consideradas en el espacio de educación. Considera, sí, el tiempo completo de las escuelas de tiempo completo, considera los CENDIs, los SIMS, las guarderías, las estancias infantiles, considera algunos espacios para personas adultas mayores y considera algunos espacios también que tienen ciertos municipios o ciertos programas estatales o federales como de recreación para infancias. Entonces es completamente abismal la diferencia entre lo que los cuidados aportan para el sostén de este país y lo que el cómo este país responde a esos cuidados que en su gran mayoría son hechos por mujeres y en su gran mayoría son hechos por mujeres precarizadas, ¿no? Ahora, que se le llame cuidados, que se le llame trabajo de cuidados es un planteamiento que empezó a existir a partir que empezó a existir a propuesta y a reclamo también del feminismo, al decir, bueno, esto que nos hicieron creer que es amor y que son esto que son cuidados y que nos hicieron creer que es amor, como para que se asumiera que lo teníamos que hacer por amor, pues en realidad es un trabajo, ¿no? Entonces, a partir de eso es que se le puso un monto económico y que se ha problematizado y se ha puesto a discusión sobre de qué manera vamos a permitir o vamos a pensar una redistribución de los cuidados para que no recaigan sobre las mujeres y para que esta redistribución implique también una especie de respuesta. Hay quien lo plantea en términos también económicos, una especie de pago por los cuidados, y hay quien lo plantea también en términos de redistribución. No solamente es pagarle a las mujeres por seguir cuidando, sino pensar que los cuidados no solo tendrían que, o sea, no les corresponden solo a las mujeres y tendrían que pensarse en política pública para que los hombres también asuman esta responsabilidad de los cuidados.
Y pensaba por qué, ok, como que creo que hay una pregunta, hay un punto interesante en el hecho de saber que si bien los cuidados tienen un impacto económico, o sea, representan una producción económica, como otros trabajos, ¿por qué no se le consideró trabajos, no? Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, cuando se hizo la Constitución, no se consideró al trabajo del hogar como un trabajo que debía ser reconocido y que debería ser respaldado y pagado, ¿no? ¿O por qué cuando se escribió la ley para defender los derechos de los obreros, los mineros, los campesinos, los trabajadores, todos, el trabajo de cuidados en el hogar, es decir, el trabajo de cuidados de los hijos, de los esposos, de las parejas, de las personas mayores, no se consideró? Y podríamos ser ingenuos y pensar que no se consideró porque era algo que aparentemente sucedía en el ámbito privado y el Estado hasta cierto punto no se mete en el ámbito privado, ¿no? Pero también podríamos no ser ingenuos y pensar mal, y no se consideró porque ¿quién se va a hacer cargo? O sea, el momento de reconocerse implica que se hagan cargo o el Estado, o la empresa, o la comunidad, o todos juntos de este trabajo de cuidados. Entonces, ¿quién se quiere echar ese paquete, no? O sea, es como, ¿de dónde va a salir una cuarta parte del Producto Interno Bruto? O sea, ¿quién va a querer pagar ahorita una cuarta parte del Producto Interno Bruto para que este país se siga más o menos sosteniendo? Pues nadie, ¿no? O sea, porque implicaría que los estados o las empresas invirtieran una cantidad, pues no sé ni siquiera qué porcentaje más en prestaciones, en servicios, en redes, en programas, en política pública para que se sostuviera todo este trabajo de cuidados que se hace de manera gratuita. Bueno, ahora, en una conversación que tuve con una amiga feminista, que ella trabaja con una feminista, ella decía, bueno, es que una de las propuestas que se están haciendo ahora es, bueno, no ahora, pero una de las propuestas que hay es que los cuidados sean considerados trabajo y por lo tanto se les ponga un monto, ¿no? Entonces, habría que pensar cuánto valen esos cuidados, cuánto vale ese trabajo. Ayer lo platicábamos en una presentación de Fruto y una chica que era enfermera decía, bueno, es que nuestro trabajo está súper mal pagado, ¿no? Como enfermeras es un trabajo muy mal pagado. Y estábamos pensando como qué sí es un buen trabajo, o sea, qué sí es un trabajo bien pagado en la ciudad, en el país, ¿no? Y eso, al verlo de esa manera, podríamos pensar qué es lo que estamos considerando relevante, ¿no? O sea, creo que una manera de pensar en dónde están reconocidos los cuidados es, ok, en términos de tabulación económica, ¿cuánto gana un diseñador o diseñadora y cuánto gana un enfermero, una enfermera, una persona que cuida niños dentro de las guarderías? Y no por, o sea, el punto no es o sea, el punto no es cuestionar el trabajo del diseñador o de la diseñadora o el oficio del diseño, sino al ver esa diferencia es qué valor le estamos dando a la vida de las personas, ¿no? Porque lo que reflejan los cuidados, o cuando hablamos sobre cuidados, cuando ponemos sobre los cuidados al centro, me parece que lo que pensar en la vida y en los problemas de la vida desde la perspectiva de los cuidados, lo que nos hace es como, ¿qué es lo que estamos poniendo al centro? Es decir, ¿qué es lo que estamos honrando, ¿no? Entonces, plantear la diferencia de salarios, pues creo que lo que nos refleja, lo que nos hace evidente, es una sociedad que desprecia ciertas cosas, en este caso yo considero que desprecia la vida y que tiene sobrevaloradas otras características u otras condiciones. Entonces, da mucho que pensar, como la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de cuidar, ¿no? O sea, ¿qué estamos cuidando cuando hablamos de cuidar? Y esa pregunta creo que es una pregunta que me parece súper relevante y que no es que haya una respuesta única, sino que creo que justo la respuesta que demos a esa pregunta, ¿qué estamos cuidando cuando cuidamos?, lo que nos va a revelar es lo que es prioritario para nosotros como grupo comunitario, ya sea como una universidad, como una colectiva, como una familia, como un grupo de vecinos, como una universidad entera, como una sociedad un poco más amplia. Y entonces a eso tendríamos que responder, ¿no? Y creo que nos tambalea un montón de cosas porque pues, los cuidados son necesarios para que estemos aquí, para que estemos
existiendo y haciendo otras cosas que queremos hacer. Bueno, después de esta parte, que es la que menos sé y la que me cuesta más trabajo, que es la parte de la política económica, hay muchas, bueno, si quieren más adelante puedo ofrecer una propuesta de muchas lecturas de economía feminista que han pensado con mucho más estructura y con mucho más cuidado, con muchos más argumentos, la forma de pensar los cuidados como un trabajo. Después de esta parte, lo que me gustaría es plantear en eso, ¿no? O sea, ¿de qué hablamos? O sea, ¿cuáles son las historias que está reflejando el hablar de los cuidados, ¿no? Y en ese sentido me gustaría pensar nuestra vida en términos de quién nos ha cuidado y a quiénes hemos cuidado. Me permite como abrir el 360 grados un panorama de historias que están tejidas entre sí y que generan vínculos entre sí, y que esos vínculos serán más o menos dignos de acuerdo a las condiciones en las que, y el contexto en el que esos cuidados se hayan llevado a cabo, ¿no? A mí me gusta pensar, una de las cosas que escribía en Fruto es que pues soy la historia de mi madre y de su madre y de su madre y de su madre, pero también soy la historia de mis hijas, ¿no? Y podría extenderme no solo hacia arriba y hacia abajo en términos genealógicos, sino también hacia los extremos, hacia los laterales, pensando en mis hermanas, pensando en mis amigas, pensando en otras parientes, no sé, primas, tías, etc. Y eso, entonces, eso me lleva a la pregunta de cómo en qué condiciones, para que yo exista, recibí cuidados, en qué condiciones se efectuaron esos cuidados, ¿no? Y esa pregunta me hace pensar, y que se la hice a mi mamá para la escritura del libro de Fruto, y ella me dijo, bueno, para poderte responder esa pregunta, a su vez yo tengo que contarte cómo fui cuidada yo, ¿no? Y si mi abuela hubiera estado viva en ese entonces, seguramente también le hubiéramos preguntado a ella, ¿y cómo es que ella fue cuidada? Y lo que vemos o lo que yo vi en el ejercicio de hacer estas preguntas, pues es una de las cosas que me parece muy, muy relevante, muy triste, es que al preguntar en los cuidados y al preguntar cómo fuiste cuidada, no solo a mi mamá, sino a otras mujeres en Fruto, lo que se evidenció fue una serie de violencias y de asedios cotidianos y constantes que me parece que para mí fueron muy brutales, porque yo llegué a escribir Fruto después de haber escrito La Tropa, y yo ya no quería hacer un libro de violencia, ¿no? Pero escribir Fruto, pues al final, en una de las últimas revisiones, yo estaba muy triste porque decía, es que este libro está muy triste, nadie lo va a querer leer, ¿no? Y platicaba con la editora Marina, y Marina me decía, pues es que no es que el libro sea triste, es que en realidad lo que refleja es ese asedio constante de la vida de las mujeres, ¿no? Y yo no lo había pensado así, porque cuando escribía sobre violencia en otros momentos de mi oficio periodístico era como muy focalizado, ¿no? Entonces voy a escribir sobre violencia militar, y entonces estaba como ahí, voy a escribir sobre violencia de feminicidios, voy a escribir sobre violencia de desapariciones, voy a escribir sobre violencia en términos de atención a la salud, por ejemplo. Pero cuando no me propuse escribir sobre violencia, la violencia emergió, porque emergió de la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Y esta violencia se ha traducido, o sea, la violencia que encontré al escribir y al preguntar sobre los cuidados era una violencia que tenía que ver con condiciones económicas injustas, con maltrato psicológico, que tenía que ver con abandono, que tenía que ver también con violencia sexual y violencia física, en todo el entorno doméstico. Y es así, por ejemplo, que está tres de las historias que están aquí son historias en donde las mujeres fueron víctimas de algún abuso por parte de sus tíos, o de su hermano, o de sus abuelos. Otras de las mujeres fueron víctimas de violencia sexual, y una de ellas, Mariela, cuenta lo que implicó cuidar a un hijo producto de una violación. Y otra de las mujeres cuenta lo que implicó, por ejemplo, tener que huir de su casa para defenderse del tío que quería abusar de ella, ¿no? Entonces,
me parece, para mí fue un hallazgo que yo no me esperaba pensar, como que yo dije, bueno, voy a escribir de algo bonito, ¿no? Voy a escribir de los cuidados, y entonces se reveló un montón de historias de violencia. Ahora, otra cosa que pensando como en respuesta a ese hallazgo de las historias de violencia, lo que encontré también en una búsqueda y ya como en un deseo era, bueno, ok, ¿y cómo se ha respondido a eso, no? Y cómo a pesar de esos, cómo a pesar de esa no retribución por los cuidados y de ese contexto de violencia en el que se han ejercido los cuidados, ha habido una pues reivindicación de ellos, porque lo que hay también es un deseo de cada una de las mujeres que están aquí, cuyas historias están aquí escritas, ¿no? Entonces creo que llegar a ese punto para mí fue una de las cosas más importantes en la escritura de Fruto, y pensar que cuando se pone al centro de los cuidados hay un montón de historias que se alumbran, y me gustaría mencionar un ejemplo, ¿no? Una de las historias que está aquí es la historia de Jenny, y Jenny es una chica que cuando yo entrevisté tenía 18 años y su mamá sufría violencia física y violencia sexual por parte de su papá. Entonces Jenny le dice, mamá, tú no puedes seguir soportando esto, te tienes que ir de casa, tal. Y la mamá de Jenny no se va. Entonces Jenny, una vez que llega a la casa y que ve a su papá ejerciendo violencia contra ella, le arroja una cazuela de aceite hirviendo que estaba en la estufa al señor para defender a su madre, y denuncia al papá ante la policía, ¿no? Pero a pesar de eso, la mamá de Jenny no dejaba al papá. Entonces Jenny dijo, ¿sabes? Bueno, mamá, está bien, ¿sabes qué? Si tú no quieres como salvarte a ti misma, pues me voy a ir, me voy a llevar a mi hermanita para que no le pase lo que, pues, para que no sufra todo lo que tú estás sufriendo, ¿no? Entonces Jenny agarra a su hermana menor, se van de la casa y se mete a trabajar en un call center. Yo la conozco cuando ella está trabajando en el call center, y esto que me cuenta sucedió antes de que yo la conociera. Jenny tenía una especie de enojo o de rabia contra su mamá por no haberse defendido, ¿no? Y en las primeras conversaciones que teníamos eso era lo que estaba ahí evidente, pues es que no es posible que mi mamá no se defienda, que no se valore, que no vea que está sufriendo una violencia terrible, y en algún momento de las conversaciones posteriores Jenny habla con su mamá, como que le pregunta, pero es que ¿por qué sigues ahí, ¿no? Y la mamá le dice, es que yo no quería que tú y tu hermana fueran humilladas por no tener papá. Entonces, lo que para mí fue bien relevante en la historia de Jenny es que si pensamos en la historia de su mamá, solo desde la perspectiva de Jenny, lo que vemos es una mujer sometida, que no puede salir de un círculo de violencia, ¿no? Pero si vemos esa historia desde lo que la mamá de Jenny quería cuidar, o en otras palabras, desde lo que la mamá de Jenny quería honrar, pues lo que vemos también es una historia de una mujer que, a pesar de sufrir un montón de violencia doméstica y de parecer no tener como una especie de una dimensión de acción y de tomar decisiones, a pesar de eso ella toma la poquita decisión que tiene, y su decisión es porque lo que quiere cuidar es la dignidad de sus hijas, incluso a costa de la de ella misma, ¿no? No sé qué estuvo bien y qué no está bien, o sea, no estoy justificando el hecho de que la señora se haya quedado ahí, pero lo que me parece es que mirar desde cuando ponemos sobre la mesa de qué cuidamos cuando estamos cuidando, nos permite complejizar un montón de cosas que están sucediendo de manera simultánea y que están puestas sobre la mesa y que están vinculadas con la vida cotidiana de nosotras, ¿no? Y con las decisiones que tomamos y con la manera en la que vamos a cuidar y vamos a ser cuidadas. Y en ese sentido me parece muy relevante ver el ejemplo de Jenny y de su mamá, porque lo que pareciera ser una decisión, o sea, una no decisión, que es seguir sometida a un marido violento, desde la perspectiva de ella es una decisión de cuidar la dignidad de sus hijas, ¿no? Y me parece que no cabe, o sea, no lo pongo sobre la mesa para que juzguemos si su decisión es correcta o no, porque finalmente las únicas que podrían saber y opinar al respecto son ellas dos, sino para que cuando estemos pensando en los cuidados y en nuestra propia genealogía, estemos
acercándonos con la curiosidad de saber por qué estamos tomando las decisiones que podemos tomar en los espacios reducidos que podemos tomar, ¿no? Porque a pesar de que ejercemos un montón de cuidados que representan una cuarta parte del Producto Interno Bruto, esto sucede en espacios muy acotados o sea, muy acotados y muy reducidos de libertad. A mí me parece que pensar la vida de cada una de nosotras desde la pregunta de quién me ha cuidado y a quién he cuidado, nos permitiría eso, como alumbrar a un montón de mujeres que estuvieron antes de nosotras, ¿no? Y que van a estar adelante de nosotras en el tiempo y que están contemporáneamente con nosotras, y que en la medida en la que eso nos permita poner al centro la vida de todas esas mujeres y las condiciones en las que cuidaron, entonces nosotros podremos concientizar qué implica que yo esté hoy en el lugar en el que estoy, ¿no? O sea, qué implica que hoy, o gracias a quienes estoy hoy aquí sentada con ustedes en la universidad, platicando sobre cuidados, ¿no? Y entonces, al ponerlos al centro, lo que podríamos hacer entonces es alumbrar todo aquello que el Estado ha estado ocultando al negar el reconocimiento de que una cuarta parte del Producto Interno Bruto es el trabajo de cuidados de muchas mujeres en su gran mayoría. Y entonces nosotras, al contarnos nuestra historia desde esa genealogía de quién nos ha cuidado, gracias a quién estamos aquí, entonces estaríamos de alguna manera revirtiendo ese silencio. Y lo que creo que quedaría, y lo que me gustaría, y lo que creo que podría ser, o sea, que es posible, es hacernos la pregunta, entonces, ¿de qué manera voy a responder a todas esas personas que de alguna u otra forma me han cuidado en algún momento chiquito o grandote a lo largo de mi vida para que yo esté aquí, ¿no? Y entonces pensar en esa reciprocidad de ida y vuelta, mutua, colectiva, podría llevarnos a imaginar en construir redes de cuidado que permitan que el cuidado se dé en condiciones más justas y más dignas, ¿no? Pensando también y considerando también que esto está muy cruzado sobre todo por el género y por la clase. A mí me gustaría como cerrar con ese planteamiento y preguntar, ¿no? Y preguntarles a ustedes, gracias al trabajo, gracias a los cuidados de quién es que estoy yo aquí hoy, ¿no? Y una vez que lo visualicemos, pues entonces, ¿de qué manera puedo responder yo a esos cuidados? Ahora, una cosa que a mí me pareció muy, como que descubrí también en la escritura de Fruto, es que un día yo tenía la preocupación de que, o la culpa más bien, de que mi mamá tuviera que viajar a la Ciudad de México para cuidarme a las niñas mientras yo salía de viaje de trabajo. Y le externé a mi mamá esta culpa y le dije, oye mamá, pero es que me siento muy mal porque tú no solo ya me cuidaste y no solo sigues chambeando, sino que ahora vienes a cuidar a mis hijas, esto es como cuánto tengo que pagar, ¿no? Y ella me decía, o sea, esto que estoy contando es una respuesta a la pregunta que acabo de plantear, ¿no? Y ella me decía, Dani, para mí esto es un ejercicio de reciprocidad. Cuando ustedes eran chiquitos, mi abuela, o sea, mi mamá, o sea, mi abuela, nos cuidaba a ustedes el fin de semana para que yo pudiera estudiar la maestría. Entonces, yo entendí que esto que estoy haciendo por ustedes es la forma de corresponder a lo que tu abuela hizo por mí, ¿no? Y la forma en la que ella decidió me parece muy luminosa en el sentido de que implica no solo un ida y vuelta con quien te cuidó directamente, sino extender ese pacto de reciprocidad como generaciones más adelante y más hacia atrás, ¿no? Entonces lo que ella hizo por mí, pues ya también me comprometió a hacerlo después por, si es que mis hijas deciden, por cualquier o por otras personas. Ahora, todo esto también creo que es muy importante que lo pensemos en un contexto en donde el Estado tendría que estar respondiendo desde un sistema nacional de cuidados, ¿no? Que va a funcionar o no va a funcionar o sea, pienso en el Estado y en la empresa, que va a funcionar o no va a funcionar, no lo sé, es un sistema que todavía se está pensando, que está muy incipiente, pero que no podemos, o sea, no podemos permitir que este trabajo siga recayendo en mujeres, en su gran mayoría, y sobre todo las mujeres más precarizadas. El mismo INEGI tiene cifras de cómo cuando ves el trabajo, la aportación económica del trabajo de cuidados de mujeres varía
en porcentajes muy amplios si son mujeres del primer decil o del último decil, ¿no? O sea, del primero o del décimo. Entonces, tampoco es que todas las mujeres cuidemos igual, ¿no? Porque todo el trabajo de cuidado que hacemos las mujeres esté tasado de la misma manera. Y por eso, bueno, y ya con esto me gustaría escucharles en eso, ¿no? Gracias a quién estoy aquí y de qué manera se puede pensar en responder a esas muchas personas que permiten que yo esté aquí hoy. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos un espacio para que las personas presentes o conectadas en la transmisión en vivo puedan dialogar con Daniela. Así que bajaré el micrófono por si alguien quiere levantar la mano. A mí ahorita me surgió como una duda a partir de lo que decías de la reciprocidad. Pero, o sea, por ejemplo, yo digo, mi mamá formó decano, ¿no? Y yo no tuve la posibilidad de esa reciprocidad por mi dinámica laboral, ¿no? Entonces, para mí es como un choque muy fuerte de qué forma acompañar cuando hay un primer obstáculo de camino. ¿Y el primer obstáculo cuál es? La dinámica laboral. O sea, bueno, una la enfermedad, porque me requiere mucho tiempo a largo plazo, ¿no? Y la otra, pues también como la dinámica laboral y las actividades, que igual les puede causar un momento, pero de una forma u otra, de pronto dicen, pues ya, esto es mucho, pero en realidad no es mucho, por lo que implica ese cuidado recíproco, ¿no? Sí, es que, fíjate, ahí yo creo que lo que... O sea, ahí el tema no es que sea o sea, no es tu culpa el no poder responder a esa reciprocidad, sino que no hay las condiciones para que eso suceda, ¿no? Y también, es decir, o sea, tú estás produciendo y trabajando gracias a que muchas personas te cuidaron, pero pareciera ser que ahora ese sistema te absorbe y no te da posibilidad de responder, ¿no? O sea, yo creo que ahí o sea, el tema es que tendríamos que tener un trabajo de cierta jornada laboral para que quede tiempo para el resto de la vida que tenemos que hacer, ¿no? Y si además a los horarios extendidos de más de 8 horas le agregamos dinámicas de las ciudades en donde cada vez es más difícil estar cerca y construir redes, pues eso hace que sea más difícil, como que agregar otro grado de complejidad o de dificultad a la respuesta que se podría dar, pero más bien yo creo que ahí el tema es la dinámica laboral es la que no está permitiendo eso, ¿no? O sea, no eres tú la que no está pudiendo ser recíproca, sino que es la dinámica laboral, es decir, el contexto que no está permitiendo que las personas ejerzamos el trabajo, o sea, ejerzamos los cuidados. No sé si todos los cuidados son trabajo, esa es una pregunta que también yo se las he hecho a muchas amigas feministas y a mí me cuesta mucho trabajo distinguirlo. Yo lo discutía con una amiga, yo le decía, ok, voy a tomé un taller con Alejandra M. Vázquez y ella decía, pónganle un valor económico a todos los cuidados que ustedes realizan, ¿no? O económico, no sé, en un chocorroles, masaje, lo que quieran, pero pónganle un monto, pues. Y yo le decía a Ale que lo que me parecía más difícil del ejercicio no era tanto tasar cada una de esas actividades, sino poder distinguir, como despegar cuál sí era cuidados y cuál era trabajo y cuál yo no consideraba trabajo, ¿no? Entonces me parece que también regresar un poquito como paréntesis al planteamiento de si todos los cuidados son trabajo, es una pregunta que a mí se me hace muy difícil responder, ¿no? Y habrá algunas posturas que dirán que sí, porque eso finalmente le está generando un bien a alguien, pero en mi vida, o al menos en mi experiencia cotidiana, me sería muy difícil saber qué es, ¿no? Y
porque también hay otras dinámicas de mi vida cotidiana, de las de todas nosotras, que no están tasadas en el esfuerzo, o sea que hay otra cosa que está ahí, ¿no? Es algo que yo ponía en fruto, que eso que sí el capital, lo que sí el patriarcado, que todo el sistema absorbiéndonos nuestros cuerpos y nuestras decisiones, pero que es esta otra cosa que también existe, ¿no? Y que, no sé, de la que habla Bell Hooks cuando habla del amor o cuando habla de la ternura, que es esa otra cosa que sí, ¿no? Y cómo podemos tampoco despedirnos de ella, pero bueno, cierro mi paréntesis. Entonces el tema es que, o sea, esas condiciones laborales no tendrían que permitirnos hacer estas otras actividades, ¿no? Y yo no sé si le llamaría, no fue tu planteamiento, pero ahorita escuchándote y pensando en esto, si eso sería considerado un trabajo además, ¿no? Pero por lo pronto es que el sistema laboral no tendría que absorbernos a tal grado de que no nos quede tiempo para responder a otras actividades de nuestra vida, ¿no? Probablemente es algo que podemos es generacional, ¿no? Que también hemos cuidado con las generaciones de los 16 días, y ellas se cuidan entre ellas, ¿no? Pero ya veo cuando la generación de mis primos, que es 60 primos, y cambia totalmente el concepto de cuidado, porque es como, yo no puedo dejar mi contrato a alguien. Entonces, también creo que se va reconfigurando por las mismas dinámicas. Se va reconfigurando, pero además no deja de caer, o sea, como que siento que las redes familiares se han hecho cada vez más frágiles por unas condiciones de ciudad, de contexto laboral, de oportunidades, de necesidades económicas, y por otro lado, o sea, como que se ha hecho más frágil esa red que antes sostenía, pero que lo que sigue sosteniendo es como la precarización de ciertas personas que tienen que hacer ese trabajo que antes se hacía de manera más colectiva. Al menos pienso en las familias extendidas, ¿no? Que fue con las que a lo mejor creció mi mamá, creció tu mamá, y que a nosotros ya no nos tocaron. Entonces, eso que antes se subsanaba de una manera quizá más repartida entre igual mujeres de las familias, ahora lo que sucede es que si tenemos un poquito de dinero vamos a contratar a una mujer todavía más precarizada que nosotros para que lo haga. Y eso es lo que también está bien cabrón, cómo estamos reproduciendo esas dinámicas de precarización cada vez más, ¿no? Pero sabemos que si no existiera una mujer a quien yo pudiera contratar para que hiciera esos trabajos indispensables para la vida, yo no podría hacer el resto de mi existencia, ¿no? Y así, no sé, pienso o sea, desde la política ya lo había planteado Flora Tristán o Hannah Arendt, en donde decía, bueno, la vida política existe porque antes de eso hay una vida, han existido los cuidados, ¿no? Sin estos cuidados no sería posible la vida política que estamos llevando a cabo. Pues muchísimas gracias, Daniela, por estar aquí con nosotros, y yo a ver si acomodo bien mis ideas para preguntarte lo que quiero preguntar. Entiendo perfectamente bien el punto de lo que implica los cuidados en cuanto a lo económico. Sin embargo, lo que me cuestiona ahorita también fue lo que decías de ponerle precio a cada actividad, y entiendo perfectamente el punto de ponerle precio, pero también la posibilidad entonces de mercantilizar esos cuidados, que antes, por ejemplo, te podías dejar a la vecina, a tu hijo sin bronca, y eso también generaba lazos comunitarios de alguna manera. Entonces yo también lo que veo, o sea, mi pregunta es esa de la mercantilización, y que finalmente esa posibilidad de poder pagar a alguien que genere los cuidados para cuando tú no lo puedes generar, implica también para ciertos sectores sociales, y entonces los que no tienen este recurso, ¿qué pasa, no? Entonces por ahí va mi inquietud. Muchas gracias. Sí, eso que planteas a mí me parece bien relevante porque, a ver, creo que hay muchas preguntas que hay que hacerse, ¿no? Y una pregunta es si todos los cuidados son trabajo, y por lo tanto todos los cuidados tendrían que tasarse en términos económicos, y entonces si es así, o si solo una parte, ¿quién tendría que satisfacer ese pago, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay algunas feministas que han hecho, que insisten en que la propuesta es una especie de pensión universal básica, ¿sí? Porque al momento que tú tengas esa pensión universal,
vas a tener como posibilidades de usar tu tiempo para otras cosas, no necesariamente para producir, porque esa es otra. Estamos pagando cuidados ¿para qué? O sea, cuando fue la pandemia hubo algunas políticas públicas que decidieron entregar unos subsidios a las mujeres para que dejaran su trabajo y pudieran regresar a casa a cuidar, ¿no? Y entonces la pregunta era como, ¿por qué todo está pensado en términos de seguir produciendo? O sea, ¿por qué estoy pensando que existan cuidadores para que yo pueda salir a seguir produciendo? Como si, y no se plantea que es para que uno pueda usar su tiempo en lo que quiera o pueda o desee, ¿no? Ese es un punto, y entonces a partir de eso hay quienes plantean que una de las opciones sería una renta básica universal, y eso permitiría entonces que, o sea, como que creo que borraría el planteamiento o dejaría de ser tan relevante el planteamiento de que todos los cuidados, sobre todo los que generan estos vínculos comunitarios, tendrían que ser mercantilizados. Y yo estoy de acuerdo con lo que dices, y pienso en este antropólogo que no me acuerdo cómo se llama, que tiene su libro de la teoría del don, en donde él lo que dice es eso, o sea, estos lazos comunitarios también responden a eso. Un día la vecina va por los niños, otro día voy yo, un día ella se enferma y yo le llevo el mercado, y otro día... Entonces, también la pregunta de si todo se tendría que resolver en términos económicos es súper pertinente, ¿no? Yo no estoy segura, pero tampoco sé si esta respuesta sea válida para los distintos deciles, pues, ¿no? Es decir, si esos vínculos comunitarios que se están generando en estas dinámicas de colaboración y de cercanía, de cuidados, pues entonces de qué manera también, o sea, como que siento que a mí me parece que lo de la propuesta de la renta básica universal puede ser una buena respuesta, porque no haría que estos vínculos dejasen de existir, ¿no? O sea, y no los pondría en términos monetarios, pues. También es cierto que cada vez las ciudades nos polarizan más, y cada vez también tenemos menos vecinos, o los vecinos no están tampoco en sus casas porque pasan jornadas laborales mucho más largas y pasan también muchas más horas en los trayectos. O sea, las ciudades no están hechas para que se creen y se generen lazos comunitarios. O sea, yo diría lo contrario, están hechas justo, las ciudades como las estamos conociendo ahorita están hechas justo para que estos lazos comunitarios sean cada vez más débiles, y entonces la capacidad de organizarse sea cada vez menor, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en que no todo se tiene que monetizar. Creo que la contundencia con la que se ha planteado es, porque era urgente poner el punto sobre la mesa de que los cuidados son trabajo y que los cuidados producen riqueza, le producen riqueza a alguien, y entonces una vez que se reconozca el valor económico que tienen los cuidados, pues entonces sí pensar en las muchas opciones para que estos cuidados no siempre recaigan en las mujeres más precarizadas y en condiciones completamente pues, jodidas, ¿no? De bajos salarios, a costa de su propia vida. O sea, todas conocemos historias de mujeres que para cuidar que dejan su casa y abandonan a sus hijos entre comillas para ir a cuidar a los hijos de alguien más, ¿no? Hay una serie fotográfica muy bonita, que no recuerdo el nombre, pero la fotógrafa es Patricia Girgis, y ella justo lo que hace es eso, es retratar la vida de trabajadoras del hogar que están cuidando hijos y casas de manera precarizada en casas de mujeres con un ingreso un poco mayor a costa de dejar a sus propios hijos solos, ¿no? Y tampoco es que las mujeres, o sea, lo que es la paradoja es que quienes están recibiendo esos cuidados están saliendo a trabajar también en espacios bien jodidos y bien precarizados, ¿no? Y es una cadena que es, o sea, que si no, o sea, que no se va a poder resolver desde nosotras, pues, ¿no? Y que sí exige una corresponsabilidad de la empresa y exige una corresponsabilidad del Estado, y la propuesta del Sistema Nacional de Cuidados habría que ver cómo se concreta, o la propuesta de la renta básica universal también, ¿no? Pero es bien interesante el precio. El otro día, me acordé que el otro día una chica me escribió en Twitter y puso que su mamá había leído Fruto y
que después de leerlo le estaba cobrando al papá por plancharle las camisas. O sea, estoy de acuerdo en que no todo se monetiza, pero pues, también está bien que haya hecho eso, no sé. Muchas gracias, Dani, por acompañarnos aquí en la comunidad de nuevo. Yo te quisiera preguntar si consideras pertinente abordar el tema, o sea, se me vino ocurriendo a mí un poco, de cuidar a los que nos cuidaron, a los que nos cuidan. ¿A qué voy con esto? Como de vez en cuando podríamos sentirnos responsables sobre las personas a las que les debemos nuestros cuidados y que digamos, puedan afectar nuestras luchas personales o en cierto caso nuestro sufrimiento. A eso me refiero con en qué momento entra en acción esto de cuidar a los que nos cuidan o que nos cuidan. ¿En qué momento entra en acción? ¿Te refieres en qué momento como de la vida? Pues sí, o sea, si lo consideras como una temática que tienes que abordar. Sí, yo creo que sí, que parte de lo que, no sé, el planteamiento de una de las compañeras que habló al inicio creo que tenía que ver con eso, ¿no? Acompañar a su mamá, que la cuidó, y ahí también el planteamiento de los cuidados a las personas mayores en casa, ¿no? Ese es un tema bien interesante porque cuidar a los que nos cuidaron, y es aquí donde pienso de nuevo en el tema de la precariedad. En el INEGI, bueno, cuando hablamos de violencia de género, hablamos muy poco de la violencia hacia las personas mayores, ¿no? Hacia las mujeres mayores. Y el otro día, revisando las estadísticas del INEGI, revelaban que quienes ejercían mayor violencia, o sea, que la mayor violencia que sufrían las personas mayores era el abandono, la violencia económica y la violencia psicológica, ¿no? Abandono, maltrato. Y quienes ejercían esta violencia en su mayoría contra ellas eran en primer lugar sus hijas, ¿no? Entonces a nosotros la cifra nos pareció aterradora porque era imaginar a mujeres más jóvenes ejerciendo violencia contra adultas mayores. Y entrevistando a una trabajadora social, lo que nos decía es que claro, esta mujer que está cuidando a quien la cuidó, también está cuidando al mismo tiempo a sus hijos, ¿no? O a su pareja, o a y seguramente trabaja, regresa cansada, agotada, con estrés, y tiene que cuidar a quien la cuidó y a su vez a sus hijos. Y eso es lo que genera violencia, y que además, bueno, ha habido muchos estudios de lo que implica el síndrome del cuidador, ¿no? Que el IMSS tiene un catálogo de padecimientos que tienen las personas o características que tú puedes decir sí, entonces sí, claro, tengo el síndrome del cuidador quemado. Ahora, o sea, hay una responsabilidad moral de cuidar a quien te cuidó. Yo creo que sí, pero también es algo que cada quien puede decidir asumir o no. O sea, me parece que moralmente estamos pues empujados a ello, pero también creo como en qué condiciones este cuidado a las personas que te cuidaron van a realizarse, ¿no? Si pienso en el ejemplo del INEGI, pues obvio que no hay condiciones para cuidar a quien te cuidó, y por eso ese cuidado, entre comillas, está generando violencia, ¿no? Porque ese cuidado está siendo a costa de la vida de la persona que está teniendo que cuidar. Y entonces ahí es cuando hablamos de cómo los vínculos que se tejen alrededor del cuidado pueden ser de un montón de formas, pueden ser bonitos, tiernos, corresponsables y jodidos y violentos según las condiciones en las que ese cuidado se ejerce. Y creo que una de las cosas que tendría que ser un tema por cuestiones poblacionales y demográficas en el país es justo eso, ¿no? O sea, y que hay gente que está trabajando desde la geriatría. ¿Qué va a pasar cuando cuidemos a las personas que nos cuidaron?
porque tampoco tenemos los sistemas sociales que tuvieron ellos cuando cuidaron a sus, ¿no? O sea, yo pienso en mi mamá. Mi mamá es maestra y se jubiló y tiene ahorita su pensión. Entonces, cuando mi abuela enfermó y estuvo 3 años en cama antes de morir, mi mamá pudo tomar la decisión de dejar la escuela para estar con ella 5 horas, 6 horas en la tarde y cuidarla, y además repartirse las noches y las mañanas y los fines de semana con otros de sus 6 hermanos. ¿Sí? Pero yo pienso que ahora, si a mí me toca hacer eso, que soy una generación después, yo no voy a tener una pensión para poder tener el tiempo para cuidar a mi mamá cuando ella lo necesite. Entonces, sí es un tema, y a mí es un tema que me parece súper preocupante, porque aunado a la falta de condiciones materiales para hacer estos cuidados, pues siento que también hay una especie de desvalorización de la vejez, ¿no? Y si antes las personas mayores eran la representación de lo sabio, ahorita son la representación de algo que no sirve porque no produce, ¿no? Y entonces eso siento que a mí es un tema que me preocupa un montón y que creo que tendríamos que, pues no, o sea, no sé, asumir que todos vamos a llegar allá, ¿no? Y que tendría que haber, o sea, como saber que cada vez va a haber más personas mayores a quienes cuidar con menos condiciones materiales para hacerlo. Gracias, Dani. Primero decir que cuando he recomendado tu libro, me dicen, ¿te gustó? Y les digo, no me gustó, cada página la padecí, la sufrí, leía 2 historias, las cerraba, porque es cruento. Pero me hizo pensar en un chorro de cosas y replantearme. Yo me dedico a la asesoría de lactancia y pues cuando haces el cuestionario le preguntas a la mamá a qué se dedica y la gran mayoría me contestan, a nada, estoy en el hogar. Y yo así como condorito con los pies para arriba, ¿por qué? No, hombre, haces un chorro de cosas, no sé lo que están pagando, te estás dedicando a cuidar a tus hijos y ahorita con la lactancia te vas a tener que dedicar un chorro de tiempo y donación de tu cuerpo, de tu espacio, para que coma ese pequeñito. Y tiene un valor fundamental. Y bueno, me apasiona el tema, por supuesto, que les he hecho una pelota. Pero el tema es que incluso no hay este valor al alimento que generamos para alimentar a nuestros bebés. Si tú no piensas en una lata de leche la más baratita, más genérica, anda sobre los 400 pesos, que se acaba en una semana. Son 1.200 al mes y multiplícalo por lo menos por un año de vida. Y no te quiero decir si le tocó una leche, o ese pequeño tiene intolerancia que tiene que usar una leche especializada, ¿no? Se incrementa el costo de esa alimentación. Y entonces no se le está dando el valor a la mujer de producir el alimento, pero además, si trabaja fuera de casa, las condiciones para que pueda hacer su leche, conservarla y luego llevarla al otro día, para que alguien más que cuida a ese pequeño le dé la leche de una manera correcta y no se tenga que enfrentar a las guarderías que no saben cómo hacerlo. A mí se me hace una bola de nieve impresionante y me violenta esta parte de que a nivel institucional no haya más apoyo a las mujeres lactantes en general. Y por otro lado, también cuando hablábamos de estas redes de cuidados que antes existían por cómo estaban constituidas las comunidades, pues que se han sustituido por comunidades virtuales. O sea, estoy en chats, muchos chats, donde están mujeres preguntando cosas como, oye, ¿dónde encontramos la vacuna? ¿Ya la encontraron? Ah, pues está acá, allá. Ahí te paso el teléfono. Oigan, médicos, necesito una urgencia, plum. Entonces, está este sostén virtual, actuando constantemente, más este tema de los cuidados se complica cuando hablamos de la redistribución de las tareas, porque está este tema real de la violencia, ¿no? O sea, no todos los varones están, pues no todas las mujeres tienen a su lado parejas a las que les van a decir, ahí te dejo a los hijos y ya me voy, porque
están con el Jesús en la boca de que esa persona los pueda violentar, como las historias de tu libro revelan. Entonces, cuando hablamos de la redistribución desde esta perspectiva de género, me parece muy valioso, pero en la realidad, o sea, pasándolo al plano de cada casa, hasta susto me da también. O sea, que necesitamos seguir educando a estos varones que puedan verdaderamente cuidar y no seguir violentando, perpetuando estos abusos. Gracias por escribir. Muchas gracias. Sí, yo también me enojo, pero creo que es que sí, o sea, yo también me enojo cuando pienso por qué no hay más apoyo a la lactancia, ¿no? En este caso. Pues porque la lactancia es un estorbo para la producción, ¿no? Entonces, claro que a las no les va a interesar dejarte salir o darte más, ¿cómo se llama? Incapacidad o permiso de maternidad, exacto, permiso de maternidad, porque lo que quieren, o sea, lo que se necesita de nosotras es que regresemos a producir, ¿no? Entonces hay sustitutos para ti, ya sea la leche, ya sea la guardería, porque lo que se requiere de nosotras es eso, ¿no? Entonces, de nuevo, cuando ponemos a la pregunta de qué se cuida cuando se cuida, pues entonces vamos a ver que aquí lo que se está cuidando es la producción, no la vida de las personas, pues, ¿no? Y la vida o el deseo en general, ¿no? Como lo quieramos plantear, pero no es, pero esa pregunta, hacérsela como a los distintos espacios, nos va a permitir ponderar qué es lo que está al centro, ¿no? O sea, qué es lo que están cuidando. Pues están cuidando la producción, están cuidando el capital, están cuidando como el no tener que hacerse cargo de ese cuidado, ¿no? Y qué se puede hacer. El tema es que quienes tienen la posibilidad de no trabajar para poder lactar, pues es un número súper reducido de mujeres, ¿no? Hay quienes no tienen esa opción y ni modo, y ni siquiera llevarlas a la guardería, encargarlas ahí con la vecina que a lo mejor te hace el paro, pero que a lo mejor no puede hacerte el paro tampoco, entonces te va a cobrar para algo un poco para que te hagas cargo de esa vida, ¿no? Para hacerse cargo de esa vida. Entonces es completamente brutal y evidencia como qué es lo que estamos honrando con nuestras vidas, ¿no? Y con nuestras decisiones y con la organización. No hablo de nosotros como individuos, sino como decisiones sociales, política pública. Entonces, claro, por eso no van o sea, no les interesa favorecer la lactancia materna, ¿no? Y además es brutal porque al no, o sea, no la favorecen, pero entonces se produce la ley. Y sí, no, el otro día estábamos haciendo cálculos, porque un amigo adoptó a un bebé y estábamos haciendo cálculos de cuánta leche iba a necesitar para su primer año de vida, y era alrededor de, porque además no sé qué, el reflujo, en fin, era alrededor de 2,000 pesos, como de 1,600 pesos mensuales solo para la leche, ¿no? Y eso está enriqueciendo a un montón de empresas, y después te sale con reflujo, entonces tienes que comprar el arroz hidrolizado, y si es que puedes acceder a eso, ¿no? Pero sí es para enojarse, sí es para estar enojadas. Bueno, pues muchas gracias, siempre un gusto escucharte y tenerte por acá. Pues yo quería comentarte dos cosas, ¿no? Una, y comentarles a quienes hoy están aquí, pues que yo creo que un mérito muy importante en este texto que escribió Daniela es cómo va engarzando sí las historias personales que nos tocan en nuestras propias historias, pero sin perder el hilo de lo político, ¿no? Que a mí me parece que pues esta frase de lo personal es político está también en el libro y está en esta forma de pensar los cuidados, que no se va a quedar en una dimensión solamente de la historia personal o de lo privado, ¿no? Sino que vuelve una y otra vez con la pregunta de ¿y entonces el Estado qué? Entonces, ¿cuál es el lugar cuáles son las responsabilidades, ¿no? Del Estado? Me parece que repolitizar los cuidados es también una tarea
que pues quienes nos asumimos feministas debemos asumir, ¿no? O debemos reconocer que los cuidados, creo que sí, ya como tú decías, se ha mencionado sobre ponerles un valor o por lo menos, o sea, o reconocerles, pero también yo creo repolitizar, ¿no? Y en esta repolitización, pues no solamente es que se reconozcan y que se distribuyan, sino también entonces interpelar constantemente al Estado y a las empresas también, ¿no? Porque entonces ese tiempo se necesita y bueno, y además se debe de hacer, o sea, no solamente el tiempo, sino las condiciones, ¿no? Porque cuando uno trabaja jornadas extensas, en calidad de que llegas a ver si los hijos hicieron la tarea, como, no solamente es el tiempo, sino la propia energía, en fin. Bueno, y lo que quería compartirte también es que una de las cosas que me quedó después de leer El fruto y tiene que ver con este choro que dije antes es, yo tengo 2 hijos varones y la pregunta que vuelve una y otra vez es, ¿cómo le voy a hacer? Ya sé que no es una tarea solo mía, pero pues cuando yo me hablo a mí misma, me hablo en singular, todo el tiempo pienso, ¿cómo le voy a hacer para que no sean inútiles para criar? ¿Cómo le tengo que hacer? Porque, en serio, porque es una cosa que, porque efectivamente rebasa la dimensión personal, pues, o sea, porque yo sé que todo lo que rodea, o casi todo, les manda el mensaje de, a ti no te toca, tú no tienes que cuidar, ¿no? Y entonces eso me parece que es una tarea, pero también una tarea compartida y en mi caso, pues sí, como una preocupación, ¿no? Que tiene que ver con la crianza y que de alguna manera creo que también en este libro tuyo podemos reflexionar, por doloroso que sea, cómo los cuidados han sido feminizados al punto tal que para muchos varones es, ya no digamos inútil, sino imposible a veces ejercer cualquier tarea de cuidado. Yo no digo ni siquiera hacia un bebé, hacia una persona adulta, ni siquiera hacia una persona adulta cuando está enferma, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esa es una de las dimensiones muy enriquecedoras de tu libro y pues muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Qué chido. Sí, fíjate que ahora que decías esta importancia de repolitizar los cuidados o politizar los cuidados, pensaba que eso, tú hablas de la constante interpelación, ¿no? O sea, ponerlo siempre en dimensión, o sea, como que sacarlo de la dimensión individual y hacer una interpelación constante, no cansar de hacer esa interpelación. Y pensaba, claro, otra manera de politizar los cuidados es darnos cuenta que no están exclusivamente en la crianza, ¿no? Y bueno, Fruto hace un intento de salirse de no ser un libro de crianza o de maternidad, sino tratar de ampliar un poquito más allá los cuidados, pero incluso más allá de lo que está planteado en Fruto, podemos pensar pues en que los cuidados están en los movimientos sociales, ¿no? Para que los compas de Ostula puedan tener un plantón de no sé cuántas horas o días en la carretera, pues necesita que alguien cuide a los hijos, cuide a los animales, cuide el huerto, haga los lonches, cuide el fogón, para que ellos puedan estar ahí 14 horas enfrentándose a los militares o a la Policía Federal, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama Trincheras Permanentes, que escribió Carolina León y lo editó Pepitas de Calabaza, y ella lo que explica es como que dice, sí, qué padre todo el movimiento de la Plaza del Sol, la Puerta del Sol que se hizo en España, creo que fue en el 2009, pero como que se va hacia la retaguardia y dice, todo esto fue posible porque como que revela desde la retaguardia todo lo que no se vio, o sea, está muy chingón el plantón, pero para que ese plantón pudiera ser sostenible, o sea, existieron todos estos cuidados, y a los cuidados es que ella les llama la trinchera permanente, ¿no? O sea, no hay manera de dejar esa trinchera nunca, porque si la dejamos, pues nos morimos. Y creo que pensarlos más allá de la crianza, de los cuidados como relacionales, están súper presentes en la lucha política, ¿no? Y eso es, o sea, pensarlos ahí también es parte de politizarlos. Y eso me parece bien interesante y lo pensé ahorita escuchándote, ¿no? Ya lo decía, ya había mencionado a Flora Tristán, que lo dice de una manera bien chida.
También el tema de los cuidados feminizados, o sea, claro, es que no es ingenuo, pues, ¿no? El hecho, o sea, si nosotros nos podemos saber el porcentaje de pobreza entre hombres y mujeres, es mayor el porcentaje de pobreza en mujeres que en hombres. Y si nos podemos saber el porcentaje de pobreza en mujeres mayores y en hombres mayores, es mayor, mucho más, el abismo es más grande y hay unos niveles de pobreza más grandes en mujeres que en hombres. Y esto tiene mucho sentido y es súper evidente en generaciones más grandes que las nuestras, porque claro, o sea, pienso en mi abuelo trabajó, mi mamá ya trabajó pues, ¿no? Pero fuera de casa, pero mi abuelo trabajó fuera de casa, o sea, trabajó y mi abuela se dedicó al trabajo del hogar toda su vida. Y así es con muchísimas de nuestras familias, ¿no? Y, o sea, generacionalmente, demográficamente, el hombre trabajaba y la mujer se quedaba en casa en el trabajo del hogar, ¿no? Pero entonces, quien hizo una acumulación económica de capital, etcétera, etcétera, pues fue el hombre, y la mujer no tenía nada. Entonces, si llegaba a haber una separación, pues la mujer se quedaba sin nada porque ella no había trabajado y no había producido, entre comillas, ¿no? Entonces, por eso cada vez, o no tiene una pensión, y entonces económicamente depende o de lo que le den los hijos o de lo que el esposo quiera darle si es que siguen casados. Entonces ha habido incluso algunas denuncias judiciales, yo no las he estudiado, medio las he visto así en las noticias, en donde cuando hay una separación, el exmarido, no sé, es responsable de darle un monto económico por cada uno de los años que la mujer estuvo en casa cuidando y sosteniendo la casa, ¿no? Entonces ahí la feminización de los cuidados deriva en una feminización de la pobreza también, ¿no? Entonces no es como ingenuo, pues, no es fortuito. Y sobre el tema de los chicos, cómo hacerlos, ¿no? Esto está bien cabrón porque por fuera hay un bombardeo constante de estigmatización de roles, ¿no? Y aunque cada vez se habla más de las paternidades responsables y pues en realidad yo lo que veo en mi cotidiano es que nos sigue tocando a nosotras. Y no sé, pensé, o sea, como compartiendo tu inquietud, pues yo pensaba como en... O sea, a mí algo que es bien importante darles a entender a las niñas es que no estás recogiendo la casa para mí, o sea, es para todos nosotros, ¿no? Todas nosotras, todas vivimos aquí, y que tú hagas eso no es un favor que me estás haciendo a mí, sino que es algo que estamos aportando cada una desde nuestra capacidad para poder sostener este espacio y poder vivir bien, ¿no? Y además pensar que también plantearles estas tareas como que incentiva su conocimiento y su capacidad y su inventiva de hacer cosas, ¿no? Pero sí o sea, yo me hago esa pregunta también todo el tiempo, porque a veces pareciera que las quiero obligar a recoger solo para que yo esté contenta, y entonces me pongo a desmenuzar como, o sea, no sé, una cosa tan básica de cuando te quiten la ropa sucia, ponla en el cesto, ¿no? Pero además ponla volteada, pero además ponla tal, porque tienes que darte cuenta de lo que implica que tú al día siguiente tengas la blusa que te quieres llevar a la escuela, ¿no? O sea, implicó que existiera agua, luz, jabón, que alguien la llevara a la lavadora, la sacara, la secara, la doblara. Y luego también digo, pero pobres, o sea, las voy a angustiar demasiado. Entonces entiendo tu preocupación porque no es fácil, pero creo que sí, una de las cosas que me parece relevante es pensar que todos los que habitamos un espacio, ya sea escuela, ya sea casa, ya sea grupo de amigas, ya sea colectivo de trabajo, tenemos la obligación de sostenerlo para que sea lo mejor posible, o que sea lo mejor habitable para todos y todas, ¿no? Y qué es, o sea, es como, digo, a ver, yo sé que no está chido citar a Gatell, pero creo que una cosa que explicó de una manera muy interesante durante las conferencias de la pandemia fue, me acuerdo que le preguntaban mucho a mis compañeros periodistas, ¿no?, punitivistas, ¿y por qué no van a sacar al ejército a las calles como está sucediendo en Argentina para encerrar a todos los que están desobedeciendo el quédate en casa, ¿no? Y bueno, es súper interesante este planteamiento, pero no vamos a entrar porque no es esa conferencia, no es esa la plática de hoy,
Pero una de las cosas que él dijo es que no va, es que qué mayor castigo que el no ser parte del pacto social. Algo así lo explicó él, ¿no? Y me pareció muy interesante que la recompensa a nuestra participación sea ser parte de esa comunidad, ¿no? Algo así lo dijo él y a mí me parece muy interesante el planteamiento y a veces es como trato de hacérselos transmitir a mis hijas cuando hablamos de que nos toca a todos y a todas cuidarnos, ¿no? Y que ellas también sepan que ellas tienen capacidad para cuidar la casa, cuidar a su mascota, cuidarnos a nosotras, cuidarse entre ellas, cuidar a sus amigas. Eso. Muchas gracias, Sandra. Había una pregunta en redes que creo que ya quedó contestada y que estaban preguntando de qué manera podemos hacer que los hombres se involucren en los cuidados. A ver, ¿quién de los hombres que está aquí quiere responder esa pregunta? El que mira, algo que me pasa, algo que me pasa con, nada más déjame, no voy a responder la pregunta porque creo que aquí hay varios hombres que pueden imaginar, pero cuando pasó el Me Too hubo denuncias a compañeros del colectivo donde estoy, ¿no? Y entonces pues nos pusimos a hacer un protocolo de violencia de género para responder, pero mientras hacíamos ese protocolo, otra amiga y yo que estábamos haciendo esa chamba y que estábamos trabajando horas extras para sacar ese protocolo, nos estábamos muy enojadas y decíamos, es que, o sea, encima nos toca a nosotras limpiar el tiradero de ellos, ¿no? Entonces, como que llegamos muy enojadas a la siguiente junta del colectivo y era así como que, porque decían, no, claro, es que sí, ya pensamos todo, sí, nuestra responsabilidad, ¿qué podemos hacer? Y era así de, ya no nos vuelvan a hacer esa pregunta, o sea, nosotras tampoco sabemos qué podemos hacer, ¿no? Estamos ahí armando grupos de WhatsApp para avisar cuando ya llegaste en taxi a tu casa, o juntándonos para hacer denuncias anónimas, o acompañando a la compañera a denunciar, o sea, no sabemos cómo hacerlo, pero estamos buscando, imaginando formas para hacerlo, o sea, no sé, así como ya les decíamos, ya carajo, aunque se hagan un grupo de WhatsApp y hablen, o sea, hago, pero ya no puedo, o sea, pero no nos vuelvan a venir a preguntar qué podemos hacer nosotros, ¿no? Entonces, si hay algún hombre aquí que quiera responder a la pregunta, sí. Hola, me llama mucho la atención lo que acabas de comentar ahorita de esto de que la recompensa de los cuidados es formar comunidad. Y me hace pensar mucho esto de, sobre todo, ahora que llega que cada año el 8 de marzo, que parece como si la lucha de hombres y mujeres como algo totalmente ajeno, como algo muy separado. Y precisamente pienso que parte de la solución puede ser esto, como no esperar respuestas, o sea, de los hombres hacia las mujeres, sino pues acercarnos más mutuamente en un acuerdo, ¿no? Porque sobre todo en cuestión de crianza, pues muchas veces los hombres son muy ajenos como no solo crianza, sino labores domésticas, de que de plano no saben cómo prender la lavadora, no saben ni siquiera cómo usar el microondas, cosas así. Entonces creo que es muy real, o sea, aunque sorprenda. Entonces realmente tampoco vengo a poner una respuesta, pero creo que el camino es precisamente formar comunidades como más cercanas, porque el desconocimiento y como esto de estar tan separados mutuamente, siento que provoca que no reconozcamos como los problemas mutuamente, porque al final pues en el caso del cuidado, pues los hombres también influyen, pero no como muchas veces a positivo de que pueden participar en el cuidado, sino la ausencia de ese cuidado, ¿no? Entonces quizás sí, sobre todo me llama la atención esto de hacer comunidades como más cercanas, quizá, y
Y pues sí, o sea, creo que parte de la crianza es esto de ir acostumbrando, bueno, no solo desde pequeños, sino general, acostumbrarnos a la dinámica de conocer no tanto algo desde roles de género necesariamente, sino como las necesidades de que tiene una familia, una comunidad. Entonces, básicamente esto, como escucharse mutuamente, yo diría. Gracias. ¿Alguien más de los hombres que están quieren decir algo? Hola, es fácil de decir pero difícil de hacer, pues distribuirnos tareas, llegar a acuerdos, ¿no? En donde, por ejemplo, no llevan los hijos a la escuela, cosas así. Y creo que algo que ayuda mucho pues, es que los hombres nos hagamos cargo de que seamos autónomos, pues, que lavemos nuestra ropa, cosas así, ¿no? Bueno, siento que es algo muy complejo porque hay muchos factores sociales, culturales, históricos, pero creo que muchas veces ya hay que quitarnos esa normalización de conductas o estereotipos de género, ¿no? O sea, desde ¿estás escuchando? Ser conscientes de el privilegio que tenemos nosotros como varones, creo que ahí empieza una parte muy importante. Y también quitar como esas conductas o mensajes que pasamos desapercibidos pero impactan mucho, ¿no? O sea, como desde que mamá y papá tengan que salir y aunque la hermana sea menor, es como de, cuida a tu hermanita. Es que, o le dicen, tú sé el hombre de la casa, pero la hermana es la que tiene que encargarse de hacer la comida, o sea, ahí ya no hay una equidad distributiva justa, ¿no? Entonces creo que parte mucho desde ahí hasta las palabras o este estigma que se tiene de qué es lo que debe de hacer o actuar o ser un hombre y qué es lo que debe de hacer o actuar ser una mujer. O sea, ya no debe de haber esa separación y más bien se trata de ser como un humano eficiente y tener tantito sentido común de colaborar, ¿no? O sea, creo que desde ahí se empieza, y sí, o sea, suena como muy real, pero pues sí se puede, ¿no? O sea, y yo lo hablo porque, o sea, a mí todavía me cuesta, ¿no? Muchas conductas que tengo interiorizadas, que digo, pues mi hermana o mi mamá lo pueden hacer y es como de, no, a ver, espérate, tú también lo puedes hacer, ¿no? No es cuestión como de, mamá hace esto, papá hace esto, hermanas, no sé, es muy complejo, ¿no? Pero sí se puede. Gracias, chicos. Gracias, Daniela, saludos. Como sabes, presentamos en noviembre No sucumbió a la eternidad. Y con las historias de Alicia y de Liliana también se nota el enfoque de cuidados que ya estás cruzando con el fenómeno de la desaparición. Yo quisiera preguntarte, vinculado a esto que decía Sandra, ¿cómo acompañar y cuidar a los movimientos de víctimas? Lo digo pensando, por ejemplo, en Edith de Celaya, que busca a su hija desaparecida y cuida a sus 2 nietos. O en Conchita, que cada vez, porque tú las conoces por las entrevistas del Recetario para la Memoria, que cuidan a sus nietas y que son sus hijas, ¿no? Quienes acompañamos en desaparición estamos todo el tiempo en la emergencia, pero también nos hacemos las preguntas y escuchamos, digamos, los procesos que están viviendo de acompañarse entre ellas o de construir comunidades. Tú que también acompañas, quisiera preguntarte, y ya si quieres nos tomamos una charla después, ¿cómo generar esos procesos de acompañamiento o esa perspectiva de cuidado al interior de los propios procesos organizativos, reconociendo también esa perspectiva de la violencia sociopolítica y cómo ellas cuidan y buscan al mismo tiempo que cuidan? Y en este caso,
las abuelas que se están haciendo cargo de sus nietas, de sus nietos, o las propias comunidades que se construyen de manera colectiva como un espacio también politizado de cuidado para las chelas de rato. Gracias, Ray. Es bien revelador el poner sobre la mesa como el tema de las abuelas. Pienso en las abuelas que cuidan que estás planteando, ¿no? Y una de las, o sea, la primera parte de tu pregunta es cómo acompañar, ¿no?, a las abuelas que están cuidando específicamente. Y algo que platicábamos en la mañana de la presentación del recetario para la memoria en Guanajuato, pues era que la primera cosa que había que pensar es que no era el problema de Edith y no era el problema de Conchita, porque tuvieron la mala suerte de que les desaparecieran a sus hijas, sino que pues es el problema de todos los que estamos compartiendo el mismo espacio de vida, ¿no? Y aunque no tengamos un familiar desaparecido, pues también es nuestro problema porque estamos viviendo todos y todas aquí. Entonces creo que asumirlo para empezar desde ahí es un buen paso para darnos cuenta de lo que implica el compromiso con eso. Y en cuestiones más concretas, lo platicábamos también allá porque era una universidad, era como en sacudir el pasmo de las instituciones educativas que tienen y que no están respondiendo a la, así como dicen, a la emergencia nacional, ¿no? Entonces es como, hay cosas que no se van a poder subsanar por la desaparición de las hijas de Didi y Conchita, pero hay otras cosas que sí se pueden hacer, y creo que es bien importante que desde espacios como este, desde espacios universitarios, como que se planteen la capacidad que tiene una universidad como esta y digan, bueno, pues podemos organizar, lo platicamos en la mañana, o sea, estamos los estudiantes de pedagogía cada 15 días acompañar a los colectivos e ir a ayudar a los niños a la regularización educativa o a hacer las tareas o a ponerles ejercicios o cualquier cosa, ¿no? Están los estudiantes de Derecho, bueno, cada 2 semanas o una vez al mes o cuando puedan comprometerse, ir y ayudar a sacar copias, a explicar qué dice el expediente, etcétera, etcétera. O están los muchachos de estudiantes de medicina, como todos sabemos la necesidad tan grande que hay en los grupos de las mujeres buscadoras en términos de salud, ¿no? Cómo han somatizado muchísimos del dolor, del miedo, de la angustia, del riesgo, lo han somatizado y tienen padecimientos, no sé, úlceras, gastritis, cánceres, diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde está el grupo de estudiantes de medicina que dijera, bueno, o somos pasantes y podemos ir a hacer una especie de, no sé, de ir a checar presión, hacer algunas recomendaciones posibles también, ¿no? Que sean posibles en los entornos del cuidado de la salud mental, de la salud física. Y, o sea, como que siento que estas cosas, o sea, es como, ¿dónde están las universidades respondiendo a eso, no? O sea, pienso ni siquiera la UNAM como institución ha respondido a eso. Tardó no sé cuántos años en empezar a hacer estudios en algunos institutos sobre las desapariciones y tardó, bueno, otros años más en hacer una carrera de ciencia forense en donde están saliendo estudiantes, pero siento que no voy a decir así los grandes ausentes, ¿no? Ya saben que a los periodistas nos encanta hacer títulos así súper determinantes, pero me parece que las universidades han sido muy ausentes en sus respuestas institucionales a esta emergencia, ¿no? Más allá del grupo de estudiantes que se organice o del grupo de académicos y maestros y maestras que se organicen como lo hicieron con el Observatorio de Acompañamiento a las Buscadoras, o sea, hay un montón de conocimiento, hay un montón de experiencia, hay un montón de recursos que tendrían que estar puestos ahí, porque, insisto, no es el problema de Edith ni el problema de Conchita, sino es un problema que estamos viviendo todas y todos porque estamos aquí y eventualmente estamos en ese mismo riesgo, ¿no? Eso como en términos de cómo acompañar. Y siento que había otra parte, Ray, pero no sé si entendí bien, que tenía que ver en cómo, o sea, como que una parte estaba planteada hacia cómo acompañar a los colectivos de búsquedas o de las madres, y cuidarlos, y otra tenía que ver en cómo estos colectivos de acompañantes también se tienen que cuidar o se pueden cuidar, si era por ahí también la segunda parte de la pregunta. Y
o sea, creo que esa es una pregunta bien complicada, ¿no? Y yo lo he visto, o sea, más bien la respuesta, encontrar una respuesta a esa pregunta es complicado, porque me parece que muchos de los trabajos de los colectivos son trabajos como de calle, pues de base, de esfuerzos personales, individuales que se están sumando y que tampoco cuentan con una estructura material para poder hacer. Entonces se hace quitándole tiempo a otras cosas, ¿no? Y entonces hay integrantes de colectivos que están echando la mano para cuidar a los colectivos de madres, pero a su vez ese tiempo no viene extra, entonces hay que estar quitando tiempo a la casa, por ejemplo, para poder, o a la salud personal para poder dedicarlo ahí. Porque estas condiciones de acompañamiento pues también están sucediendo en condiciones materiales no suficientes para ello, ¿no? Y por eso digo, pues, ¿dónde? O sea, es como que ahí es donde sí hay recursos, pues, ¿no? Y esos recursos, hay organizaciones con muchos recursos, hay instituciones educativas con muchos recursos, y creo que de ahí tendrían que estarse respondiendo a la organización de colectivos que acompañan, porque de otra manera me parece que corremos el riesgo de que estos colectivos de acompañamiento también terminen por tronar, ¿no? Yo a los 15 años, en los 14 años que tengo cubriendo desapariciones, o más o menos, algunos años más dentro, otros años menos, me ha tocado ver varios ejemplos de colectivos que han tronado porque son insostenibles, o sea, la emergencia es muchísima, ¿no? Y las personas que forman esos colectivos tienen también sus propios problemas y sus propias necesidades. Pienso, por ejemplo, en un grupo de chicos que se reunieron para pensar la despenalización de las drogas, y que desde ahí se empezaron a involucrar con las familiares de desaparecidos y terminaron haciendo un gran colectivo nacional para acompañar, para organizar las búsquedas nacionales y acompañar las búsquedas nacionales, ¿no? Y aguantaron varios años hasta que dijeron, ya no podemos, ¿no? O sea, tenemos que parar, tenemos que repensar si vamos a seguir haciendo estos acompañamientos nacionales de búsqueda, porque no podemos, ¿no? Cada uno tenía necesidades, problemas que había venido a su vez aplazando por estar respondiendo a la emergencia, ¿no? Entonces creo que ahí una opción es asumir el relevo, o sea, primero asumir las limitaciones que tenemos para ello, también pensar en las posibilidades de los relevos, y la otra es que yo creo que, sí, en serio, las universidades siguen siendo ausentes en la respuesta como institución a estos problemas. Gracias, Ray. Pero entonces nos vamos por las chelas. Para llorar juntos, porque... Bueno, Daniela, muchísimas gracias por estar en nuestra universidad. Estoy segura que tus palabras inspirarán a nuestra comunidad, a los asistentes el día de hoy, a las asistentes. Esperamos que den un hermoso y valioso fruto en las personas que hoy estamos aquí. Para finalizar, pedimos a las representantes de la colectiva Qué Vulgaridad entreguen a nuestro invitado un agradecimiento y un presente, pues parte de la universidad.